Buenos días. Hoy trataremos el tema de biomecánica de columna dorsal y lumbar. Tenemos que una de las funciones principales o la función principal de la columna vertebral es proteger la médula espinal, además de transferir las cargas de la cabeza y el tronco hacia la pelvis. Tiene movimientos en los tres planos, posee 24 vértebras. eh, la estabilidad se dará a partir de los discos invertebrales, los ligamentos y los músculos. Tenemos primero que mirar un poco más pequeño la columna, viendo el segmento móvil o la unidad funcional, que estará compuesto por dos vértebras y sus tejidos blandos. También, entonces, los cuerpos vertebrales, que serían estos, uno, dos, y los tejidos blandos, que serían estos, los que lo componen. Las líneas negras, entonces vamos a ver uno por uno. Busquemos el uno, que sería este, ese ligamento longitudinal posterior. El 2 es el ligamento longitudinal anterior. El 3 es el cuerpo vertebral. El 4 es esto negro, es el platillo vertebral. El 5 es el disco intervertebral. El 6 es el agujero intervertebral con la raíz nerviosa. Por ahí pasa la raíz nerviosa. El 7 es el ligamento amarillo. El 8, apófisis espinosa. El 9, articulación intervertebral, que está formada por las facetas superiores e inferiores. En esta ilustración no se muestran los ligamentos de esa parte. El 10 es el ligamento supraespinoso. El 11 es el ligamento interespinoso. El 12, apófisis transversas. El 13, el arco. El 14, el canal vertebral. ¿Listo? Aquí estamos en una vista anterior, es esta parte, y posterior. Las apófisis van hacia posterior, los cuerpos vertebrales van hacia anterior. La columna, a medida que se va descendiendo, los cuerpos vertebrales se vuelven más gruesos, más grandes. Esto, pues, a mayor tamaño, dará mayor soporte de cargas. Entonces, los lumbares son las que tienen los mayor tamaño, y a medida que vamos subiendo hasta la cervical, se vuelven mucho más pequeñas. Ahora vamos a ver la porción anterior de ese segmento móvil, que lo componen y para qué específicamente está ahí. Entonces tenemos que lo principal es el disco intervertebral, que va a tolerar, distribuye las cargas y limita el movimiento excesivo. Ese es el disco intervertebral. En la porción interna tenemos el núcleo pulposo, que es una masa gelatinosa. Alrededor está cubierto por una capa dura llamada anillo fibroso, compuesto por fibrocartílago, que les va a ayudar a soportar altas cargas de flexión y de torsión. A los lados, arriba, separando el cuerpo vertebral del disco intervertebral, encontramos el platillo vertebral, que está compuesto por el cartílago hialino, que es casi todas las articulaciones tiene ese tipo de conformación, el cartílago hialino. Y va a separar lo que les digo, el cuerpo del disco. Durante las actividades de la vida diaria, el disco se va a ver sometido a varias combinaciones de fuerzas. Entre esas está la compresión, la flexión y la torsión. Ahora bien, el disco tiene una presión intrínseca, que es el resultado de las fuerzas ejercidas por los ligamentos longitudinales y el ligamento amarillo. Esa presión intrínseca es una fuerza a la que siempre está sometida la articulación y el disco. En todo momento, así estemos quietos, hay una tensión ya de base. Durante la carga, el núcleo pulposo va a actuar como puede ser un medio hidrostático de agua,
permitiendo una distribución uniforme que va a actuar como una almohada entre los cuerpos intervertebrales. Entonces ya saben, núcleo pulposo y el anillo. El anillo es mucho más duro, fibroso para movimientos de flexión y torsión. El núcleo pulposo lo que va a hacer es ayudar a distribuir equitativamente esa carga en toda la columna. Ahora bien, hay carga sobre el disco intervertebral. Entonces, la solicitación, que es esa como fuerza a la que vamos a estar expuestos continuamente o las que son las actividades diarias, esa fuerza tensil en el anillo fibroso de la columna torácica es menor que en la columna lumbar debido a las diferentes geometrías del disco. Lo que les decía, son más grandes. El mayor diámetro respecto a la altura del disco en la parte dorsal o torácica va a reducir las solicitaciones de forma circunferencial. A medida que el disco se va deshidratando, como vemos en la imagen, arriba sería un disco sano, abajo ya sería un disco degenerado. Entonces la flexibilidad y la habilidad para almacenar y distribuir las cargas van a ir disminuyendo. Entonces esta vértebra de acá pues va a distribuir y almacenar carga muy fácilmente. Estos de acá ya serán imposibilitados y llevarán consigo dolor. Ahora bien, vamos a ver la porción posterior del segmento móvil, que estaría conformada por las facetas vertebrales, que son esas apófisis que les mostré en las primeras diapositivas. Esta. Entonces, el movimiento en cualquier nivel de la columna vertebral se va a ver limitado y orientado por esas facetas. Entonces, la orientación de las facetas varían según los ángulos y su localización. Entonces, dependiendo de dónde estén localizadas, si están en cervical, si están en torácica, si están en lumbar, van a variar la orientación de esas facetas y va a variar el movimiento o la libertad de los movimientos. Entonces, la torácica, ahí facilita la inclinación lateral, la rotación, pero es muy poco en la flexión y en la extensión, a partir de las facetas, lo que les digo. Ahora, en la lumbar se facilita la flexión, la extensión, la inclinación lateral, pero casi no va a haber rotación. Ya saben, estos movimientos se dan a partir de las facetas. Entonces, ¿qué vamos a ver? En la torácica tenemos que en el ángulo transversal hay 60 grados, ¿m? De la faceta. En el ángulo superior vemos que hay una diferencia de 20 grados. Si lo comparamos con las lumbares, vemos que el ángulo aquí es recto de 90 grados y en el segundo ángulo aumenta también a 45. Entonces las facetas van a guiar el movimiento del segmento móvil y tiene una función de soporte de carga también. Además de limitar, pues esas facetas que son de tejido óseo fuerte nos van a soportar la carga. Casi que el 30% del total de la carga las facetas las van a soportar cuando hacemos una hiperextensión, ya que están en la parte posterior del segmento móvil. Los arcos vertebrales y las articulaciones invertebrales van a resistir también fuerzas de cizalla. Acuérdense que esa fuerza de cizalla es cuando hay una fuerza superior y una fuerza inferior en diferentes direcciones. Entonces, como si quisieran cortar, como la fuerza que haría una tijera. Las apófisis transversas y espinosas siguen como lugar de inserción de los diferentes músculos espinales. Entonces aquí hay una imagen de los diferentes músculos espinales que se van a insertar en diferentes porciones de esos cuerpos vertebrales, específicamente en las apófisis transversas y en las apófisis espinosas del cuerpo vertebral. Ahora bien, otro componente del componente posterior del segmento móvil o de la unidad funcional son los ligamentos de la columna. Entonces ellos van a contribuir a esa estabilidad intrínseca, lo que les decía, a esa fuerza continua a la que está sometida la columna para mantener su integridad estructural. Ahí tienen un alto contenido de colágeno, lo que va a limitar la extensibilidad. Acuérdense que el colágeno da esa propiedad se puede decir, de una rigidez elástica, pero hay un ligamento especial en la columna, que ya se los había nombrado cuando vimos biomecánica de los ligamentos. Y es el ligamento amarillo, porque tiene una alta cantidad de elastina. Ya saben, la elastina es ese tejido, es esa molécula
que le da la capacidad a los tejidos de estirarse completamente mucho, 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 mu- y volverse otra vez a su posición inicial y su estructura inicial. Entonces, ¿para qué va a servir el ligamento amarillo? Va a ser acoplamientos en la extensión, alargamientos, acortamiento, qué pena, en la extensión y alargamientos en la flexión. Acortamiento en extensión, alargamiento en flexión. Incluso en posiciones neutras, este ligamento está sometido a tensión. Entonces, este ligamento está, se puede decir que está pretensionado, puesto en la columna y siempre va a estar activo, siempre va a estar bajo fuerzas de tensión. Aquí vemos los ligamentos amarillos. Esto está cortado, ¿no? Ese sería el agujero, está cortado por la mitad. Aquí se ven por detrás, pues ya ven, si vemos que estamos viendo una vista posterior, entonces cuando hagamos una flexión, estos ligamentos se van a estirar y si hay una extensión, pues se van a cortar. Ahora, hay diferentes deformaciones en los ligamentos según el tipo de movimiento. Entonces tenemos que en la flexión, el ligamento que más se va a deformar será el ligamento interespinoso, pues de espina a espina. Ahora, no se van a formar tanto, pero sí van a participar, son los ligamentos capsulares y el ligamento amarillo. En la extensión, el principal ligamento es el ligamento longitudinal anterior. En la inclinación lateral, el ligamento que más se deforma es el ligamento transverso colateral, seguidos del ligamento amarillo y el ligamento capsular. En la rotación, el más deformado es el ligamento capsular de las articulaciones de las facetas. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la cinemática de la columna. Entonces, los movimientos por interacción coordinada entre nervios y músculos. Si no hay esta interacción, el movimiento no va a existir. Existen diferentes clasificaciones para los músculos. Ahí serán los músculos agonistas, que son los que inician y llevan al cabo el movimiento. Los músculos antagonistas, que son los que van a controlar y modifican el movimiento. La contracción de ambos grupos pues, nos va a dar la estabilidad de la columna. El rango de movimiento va a depender del nivel de la columna, así es cervical, torácica, lumbar, y la orientación de las facetas, que también va a modificar, que se va a ver alterado según el nivel. El movimiento entre dos vértebras es muy pequeño y realmente no se puede producir independientemente y los grados serían muy pocos para ver, es mirar el grado completo o el grado funcional. Hay otras partes que van a limitar la movilidad de la columna, como es la caja torácica, que va a limitar pues la sección dorsal de la columna. Ahora bien, también hay partes que va a facilitar el movimiento de la columna. En este caso encontramos la pelvis, que con el aumento del movimiento del tronco va a aumentar mediante la basculación de la columna. Miremos los movimientos segmentarios de la columna. Tenemos que las vértebras tienen 6 grados de libertad. Ya saben, flexión 1, extensión, la rotación para los dos lados serían 4 y la inclinación para los dos lados serían 6. ¿Qué movimientos se puede decir más pequeños hay dentro de cada unidad móvil? Pues va a haber una rotación, una traslación de los cuerpos vertebrales en cada uno de esos movimientos. Los rangos de movimientos, entonces vemos acá esta imagen, en flexioextensión, inclinación lateral y rotación está cada una de las vértebras, desde L1, S1 hasta la S1. Entonces vemos que en la flexión, ¿cuánto es lo máximo que puede llegar cada uno por separado? La que mayor muestra flexión está la L5S1, seguido de las últimas vértebras cervicales, C5 y C6. En la inclinación lateral, las vértebras que mayor presentan movimiento son las vértebras cervicales, en este caso sería C3, C4, C4, C5. En la rotación, la vértebra que mayor presenta rotación es la C1, cervical 1, C2, qué pena. Entonces esa articulación entre C1 y C2 es la más móvil. ¿Mm?
debido a que la cabeza en esa zona debe ser muy movible. Vemos que en la columna lumbar casi no hay nada de rotación, como les nombraba anteriormente. Ahora bien, en flexión y extensión encontramos diferentes grados según la región. Entonces, en la región torácica superior va a haber una flexión o extensión de 4 grados, en la región torácica una torácica media de 6 grados, va a ir aumentando cada vez que bajemos, en la región torácica es de 12 y va a llegar al máximo de 20 grados en la articulación lumbosacra, que sería L5, S1. Ahora bien, en la inclinación lateral vemos que en la región torácica superior los grados de libertad son de 6 grados nomás, en la región torácica inferior va a llegar a 8 o a 9 grados y en la región lumbar es de 6 grados hasta en la última región que es la región lumbosacra que es de 3. Entonces si vemos aquí casi que tiene un comportamiento diferente al anterior. Ahora bien, en la rotación, la región torácica superior va a empezar en 9 grados y este rango va a ir disminuyendo progresivamente hasta los 2 grados en la región lumbar. Luego, nuevamente en la región lumbosacra va a aumentar a 5 grados. Ahora vamos a ver los movimientos funcionales de la columna. Entonces, el rango de movimiento dependerá, ese rango funcional de la columna se refiere al rango completo de movilización de la columna, no vértebra por vértebra. Entonces, ese rango va a depender uno, de la edad y va a disminuir más o menos el 30% con la vejez, especialmente en los movimientos de flexión e inclinación lateral. Otro factor es el género, mostrando que los hombres tienen una mayor movilidad en flexo-extensión, mientras que las mujeres tienen una mayor movilidad en los movimientos de inclinación laterales. La pérdida del se va a compensar con el movimiento de columna, cervical y de las caderas, ya que la columna dorsal o torácica y la lumbar no son muy móviles. Ahora bien, los músculos que van a estar ahí presentes en la columna, encontramos que para hacer un movimiento de flexión va los rectos abdominales, el oblicuo interno, externo, los transversos del abdomen y los psoas. Ahora bien, para la extensión son protagonistas los músculos paravertebrales, los multífidos y los intratransversos. Para las inclinaciones y las rotaciones, pues es una contracción de flexión y extensión de un solo lado o una contracción, se puede decir, conjunta y coordinada para las rotaciones. Si ven en la imagen, eso es un tag, hay un corte transversal, el cuerpo vertebral es este blanco, y miren todos los músculos que hay alrededor. Miren la columna y miren todo lo que hay aquí alrededor. Los músculos paravertebrales, cubriendo la columna, y los músculos cuadrado lumbar, también importantes. Ahora veamos cada movimiento un poco más a fondo. Entonces, en la flexo-extensión, los primeros 50 a 60 grados de flexión de la columna se van a producir en la columna lumbar. La basculación anterior de la pelvis va a permitir la flexión o que la flexión se aumente un poco más. La columna torácica va a contribuir muy poco a la flexión anterior debido a tres condiciones: la orientación oblicua de sus facetas, la orientación vertical de las apófisis espinosas y la limitación natural impuesta por la caja torácica. Ahora bien, la flexión se va a iniciar por los músculos abdominales y la porción vertebral de los músculos del psoas. Luego, el peso corporal del tronco va a producir el resto de la flexión, que se va a controlar con la activación de los músculos paravertebrales. La flexión completa, en la flexión completa los músculos paravertebrales se van a inactivar. Ya cuando estamos en la flexión completa los músculos paravertebrales ya no se activan para controlar la bajada, sino se desactivan completamente, quedan relajados. El ligamento posterior sí va a estar tenso en esa posición, pero se puede conocer que esa posición es una relajación en flexión, se conoce. Es Si ustedes han visto cuando uno tiene dolor de columna, uno realiza este tipo de estiramientos que son toques en la punta de los pies o mantenga en esa posición relajada el cuerpo y va a ayudar a relajar muchísimo los músculos paravertebrales.
Ahora bien, desde la flexión completa a la extensión, la pelvis va a bascular hacia atrás y se va a invertir la secuencia de activación muscular. Entonces va a iniciar primero los glúteos mayores junto con los isquiotibiales para bascular esa pelvis hacia atrás. Los músculos paravertebrales se activan nuevamente hasta llevarlos a completar el movimiento de extensión. Ahora bien, si hay una hiperextensión, los músculos extensores se van a activar en la fase inicial y los músculos abdominales se van a activar para controlar el movimiento y no dejar que nos hagamos daño o que nos vayamos muy atrás. En la inclinación lateral, entonces la contracción que hay en una inclinación lateral es una contracción homolateral de los músculos paravertebrales y abdominales, que es homolateral, es de un solo lado. En la rotación, los músculos de la espalda abdominales se van a activar en ambos lados de la columna. ¿Mm? Los músculos homolaterales y contralaterales van a cooperar para producir este movimiento. Hay una alta coactivación muscular. Entonces, para una rotación no solo son los de un lado, sino que tiene que relajar unos y soltar otros, independientemente del lado. Ahora bien, veamos un poco lo del movimiento pélvico. Entonces, el movimiento pélvico va a ser esencial para implementar los rasgos de movimiento funcional del tronco. La articulación sacroiliaca va a funcionar como el principal punto para absorber impactos y proteger las articulaciones intervertebrales. La transferencia de la carga desde la columna a la pelvis ocurre a través de la articulación sacroiliaca. Entonces aquí vemos la importancia de esta parte de la columna. ¿Mm? Las fuerzas musculares que actúan sobre la articulación sacroiliaca tienen un efecto estabilizador y atenúa las elevadas cargas o de solicitación a las que se ve sometida la pelvis. Bien, miremos un poco de la cinética. Entonces, las cargas sobre la columna se producen principalmente por el peso corporal, la actividad muscular, la presolicitación ejercida por los ligamentos, las cargas externamente aplicadas. Tenemos cargas estáticas y cargas dinámicas. Dentro de las cargas estáticas encontramos la bipedestación, la sedestación y el mantenimiento de cargas. En las cargas dinámicas tenemos la marcha y algunos ejercicios de fortalecimiento. Miremos un poco la estática. Entonces, la columna se puede considerar como una vara elástica para, para el ejercicio de analizarlo mecánicamente. ¿Por qué? Porque tiene flexibilidad de la columna espinal, tiene un comportamiento que absorbe impactos de los discos y las vértebras, tiene una función estabilizadora de los ligamentos longitudinales y una elasticidad del ligamento amarillo. Las dos curvaturas de la columna en el plano sagital van a ayudarnos a soportar las cargas más elevadas. Esas curvas son la cifosis y la lordosis. El soporte extrínseco proporcionado por los músculos del tronco ayudan a estabilizar y modificar las cargas sobre la columna. Ahora bien, la carga sobre la columna durante una bipedestación, entonces sabemos que los músculos posturales siempre están activos en todo momento. Esta actividad va a disminuir cuando los segmentos están bien alineados. Entonces, ¿qué es una buena alineación? La línea de gravedad para el tronco es normalmente ventral. Así, la columna se somete a un movimiento constante de flexión anterior. Entonces, siempre la columna va a estar se puede decir, en una fuerza de flexión o hacia la flexión. Los músculos paravertebrales y abdominales se van a activar intermitentemente para mantener esta posición y estabilizar hacia el tronco. Entonces, esta línea sería la línea de gravedad ideal para la columna. Mire que tienen dos puntos de pronto básicos para que lo tengan en cuenta: acromio y cadera o cabeza femoral. Tenemos que la pelvis también desempeña un papel importante en la actividad muscular y en las cargas resultantes sobre la columna en bipedestación. Entonces, la basculación anterior y posterior de la pelvis van a influir en la actividad de los músculos posturales, afectando las cargas estáticas sobre la columna. ¿A qué se refiere esto? Cuando hay una columna bien alineada, que sería a 30 grados, pues va a mantener una columna, se puede decir, con curvaturas normales.
Ahora bien, si la persona tiene una anteversión, que sería unos grados menor de 30 grados, va a llevar la pelvis en una rotación anterior y va a aplanar la columna lumbar. Por el contrario, si hay una, qué pena, eso es una retroversión y eso es una anteversión de pelvis, si hay una anteversión mayor a 30 grados, vamos a ver que se va a exagerar la lordosis lumbar y va a ocasionar problemas posteriores. Las cargas comparativas, vamos a ver las cargas comparativas de la columna lumbar durante la bipedestación, la sedestación y el cúbito. Entonces, en la posición en la que menos carga recibe la columna es en el decúbito lateral con una mano extendida, ¿m? Apoyando la cabeza sobre esa mano. Miren que esto se supone que esta línea de 100 sería el peso corporal completo. ¿M? Vemos estar de pie, pues ese sería el 100%. Ahora bien, solo con flexionar un poco la cabeza hacia adelante, miren todo lo que aumenta. ¿M? Estando sentado, hay más carga, casi que igual, un poco más o igual que estar de pie. Pero si no encorvamos, si estamos en el computador mal acomodados, si están viendo esta presentación mal acomodados, miren toda la carga que se va a llevar su columna. La mejor posición, ahorita vamos a hablar de esa posición, para estar sentado y disminuir la carga sobre la columna. Miren cuando hacemos una carga mal hecha, todo lo que se eleva. Si mejoramos la posición de la carga y si tenemos la carga muy cerca al centro de gravedad. Ahora bien, esta es la posición ideal para uno poderse sentar y descargar mucho la columna. Entonces vemos en la figura A un espaldar a 90 grados, está la pelvis, columna, espaldar a 90 grados. Y vamos a ver que de aquí para allá va a ir disminuyendo hasta la D, ¿listo? Mayor presión en los discos de la A, menor presión de los discos en la D. Luego, ponemos a ese mismo espaldar a 90 grados, le ponemos un apoyo en L3, va a disminuir un poco la carga. Ahora bien, si ponemos solo el espaldar a 110 grados, va a bajar muchísimo la carga interdiscal. ¿M? Y si le ponemos además a esa un apoyo en L3, la carga va a disminuir muchísimo. Entonces, esta sería la mejor posición para uno estar sentado o si se sienta muchísimo tiempo. 110 grados con un apoyo en L3. Ahora bien, si mantenemos esos mismos grados, pero esta vez ponemos el apoyo en la región torácica, pues va a llevar esa a aplanar la columna y va a volver a aumentar la presión interdiscal. En esta imagen lo que vemos es que en la posición de cúbito normal, de cúbito supino, hay una tensión del psoas ilíaco. ¿Qué va a hacer el psoas ilíaco? Pues va a jalar la columna y va a hacer aumentar la tensión. Si ponemos la flexión de cadera a 90 grados, pues se va a quitar la tensión sobre el psoas ilíaco y la columna también va a verse relajada. Entonces esta posición es la que menos, se puede decir, carga la cadera. Ahora bien, con relación a la carga del peso, pues lo que se va a ver o el factor principal va a ser el volumen del objeto que vayamos a cargar. Aquí vemos dos objetos que pesan exactamente lo mismo, pero uno tiene mayor voluminosidad y el otro tiene un volumen más pequeño, ¿sí? Lo que va a hacer que aumente el brazo de palanca. Al aumentar el brazo de palanca, pues vamos a ver que la fuerza resultante sobre la columna va a ser de 80 en el más largo y de 60 en el más corto. Entonces miren todo lo que se multiplica solo con la longitud del brazo de palanca o el tamaño del objeto que vamos a cargar. Ahora bien, si vamos a cargar un objeto, ¿m? Y flexionamos la cadera un poco hacia adelante, que es lo que uno ve que hacen muchas de nuestras mamás al hacer oficio, o no sé, o nosotros mismos. Entonces vamos a ver cómo se multiplican las cargas. Entonces está el peso del cuerpo, que aquí lo toman como 450 newton, más el peso del objeto que siguen siendo 200 newton, viendo que en la segunda posición, donde tenemos la inclinación de la columna sin flexión de rodillas, el momento total de flexión anterior aumentó hasta 1905 newtons, mientras que si lo mantenemos en una posición recta, mira que es muy bajo.
bien cerca hacia nosotros. Ya saben, importante el brazo de palanca. Miren que aquí hay un brazo de palanca corto. Al aumentarlo tanto y a tener dos fuerzas, pues la fuerza resultante o el momento resultante de flexión va a ser mucho mayor y lesivo para la columna. Ahora bien, la técnica adecuada para la elevación de los objetos, pues aquí tenemos tres técnicas. ¿Mm? Las dos laterales son las que están mal realizadas y si ven, los momentos son muy altos. Casi que la peor situación es esta, donde sin importar que estemos con las rodillas flexionadas, llevamos los brazos muy adelante, o sea, muy separados del cuerpo, del centro de gravedad, la masa, pues se va a levantar o se va a aumentar el momento muchísimo. ¿Mm? Casi que un doble, sí, casi que el doble de este que sería el normal, donde conseguimos o mantenemos el brazo de palanca muy corto, los brazos no los extendemos mucho, sino bien pegados al cuerpo. Igual el segmento a levantar va a ir bien pegado a los cuerpos, rodilla flexionada, columna recta, pues obviamente va a aumentar el momento, pero pues va a ser el menor lesivo para nosotros. Veamos un poco de la cinética dinámica. Entonces, todo movimiento del cuerpo va a incrementar el reclutamiento muscular y las cargas sobre la columna. Unos ejemplos muy claros son las marchas y algunos de los ejercicios que usamos generalmente para fortalecer. Entonces, vemos que en la marcha, debido a que la baja carga del tejido, andar es uno de los ejercicios terapéuticos seguros y casi ideal para los pacientes con dolor lumbar, mientras que la atención sobre la velocidad, pero se debe tener muchísima atención sobre la velocidad de la marcha para poder moderar o controlar esa intensidad de la carga. Entonces aquí vemos la carga axial sobre los segmentos móviles, principalmente en el E3 y el E4, que es donde se toma casi siempre la presión interdiscal por ser un buen indicador de los demás segmentos. Entonces vemos que la línea que no está puntillada, la línea continua negra, va a hacer referencia a una marcha muy lenta. ¿Mm? Miren que la carga es muy poca. Ese sería este TP hace referencia al, al peso del tronco. ¿Mm? Ahora bien, si caminamos lento, que ese lento sería de 1.05 metros por segundo, la carga es muy baja. A medida que vamos aumentando, a la más rápida, que es esta última, que es la que muestra estos picos, pues se va a aumentar muchísimo la carga sobre la columna. Entonces, esa es una buena forma de manejar la intensidad en la marcha, ¿m? Dependiendo del tipo de paciente que tengamos o del tipo de cliente que estemos tratando. Igual la marcha es uno de los ejercicios terapéuticos por excelencia y debemos tratar de controlar la intensidad. Ahora bien, durante algunos ejercicios específicos de fortalecimiento de los músculos paravertebrales y abdominales, puede que aumenten la carga sobre la columna. Entonces vemos algunos ejercicios que uno ve haciendo a las personas, pero tenemos que tener cuidado cuando son personas con algún tipo de patología. Entonces vemos en la imagen unas dorsales donde en la figura A arquea la espalda del cúbito prono, activa intensamente los músculos paravertebrales, pero también produce altas solicitaciones sobre los músculos o sobre los discos lumbares. Ahora bien, en la imagen B, que al disminuir el arco de la espalda, colocando una almohada debajo del abdomen permite que los discos resistan mejor la solicitación porque las vértebras están alineadas entre sí. Es preferible los ejercicios isométricos en esta posición. Entonces, la progresión sería primero empezar con este ejercicio con almohada debajo, con ejercicio isométrico mantenido, luego progresaríamos a ejercicios ya, se puede decir, de segmento libre, o de contracción excéntrica o concéntrica, perdón, primero después sería excéntrica, luego sería concéntrica y eventualmente, si ya tenemos un core muy fuerte, podemos pasar a estos ejercicios. Pero por ahora, pues para recomendar. Ahora bien, también pues las personas tienen muchísimo dolor o a veces manifiestan mucho dolor al momento de hacer los ejercicios abdominales para el dolor lumbar. Pero si no los hacen, pues va a ser como un círculo vicioso.
Entonces se ha demostrado que realizar abdominales, sí, solo hasta el punto donde se separan las escápulas, pues van a activar la musculatura casi igual que los pull-ups normales, pero van a disminuir la carga sobre la columna. Ahora bien, también la posición de las manos, si las manos las ponemos atrás de la cabeza o el pecho, pues va a aumentar también el peso. Es mejor preferible tenerlas lejas de cuerpo para disminuir el momento sobre la columna. ¿Mm? Es importante, esa puede ser una modificación para las personas que tengan mucho dolor lumbar, pero que se necesite fortalecer columna. Entonces, solo levantar eh, la parte de las escápulas, ¿m? Solo hasta ahí, y las manos cerca a al cuerpo, a las piernas. Aquí hay un error en esta imagen, porque él tiene la cabeza muy flexionada, debería ir más paralela con la columna. Ahora bien, hay un ejercicio que se le conoce como un curl invertido, un abdominal invertido, que simplemente es levantar los pies acá, levantar las piernas hasta esa longitud, donde va a disminuir bastante la carga sobre la columna. Entonces vemos acá, la carga que tiene una persona en bipedestación va a ser el 100%, la carga de unos abdominales normales, donde las rodillas está flexionada y las piernas están ancladas al piso y no hay movimiento, mira todo lo que se le va casi que el doble. Y si se hacen de la misma forma, pero con las piernas en esta posición, la carga va a ser mucho menor. En resumen, la columna lumbar es una estructura altamente compleja e intrincada. 2. La unidad vertebral disco-vértebra constituye un segmento móvil y la unidad funcional de la columna. El disco intervertebral tiene una función hidrostática en el segmento móvil, almacena energía y distribuye cargas. Esta función se reduce con la generación del disco o la deshidratación. 4. La función primaria de la articulación interapofisiaria es guiar el movimiento del segmento móvil. La orientación de las facetas determina el tipo de movimiento posible en cualquier nivel de la columna. Las facetas pueden soportar también cargas compresivas, particularmente durante la hiperextensión. El movimiento entre dos vértebras es pequeño y no se produce independientemente in vivo. Así, el movimiento funcional de la columna siempre es una acción combinada de varios segmentos móviles. El centro instantáneo de movimiento para los segmentos móviles de la columna lumbar normalmente se dispone dentro de los discos lumbares. Los músculos del tronco desempeñan un papel importante proporcionando estabilidad intrínseca a la columna. Los ligamentos y los discos proporcionan la estabilidad intrínseca. Músculos, estabilidad extrínseca. Ligamentos y discos, estabilidad intrínseca. 8. La posición corporal afecta a las cargas sobre la columna lumbar. También desviaciones en la bipedestación erecta relajada aumenta la carga. La flexión anterior y torsión simultánea del tronco produce elevadas solicitaciones sobre la columna lumbar. 9. Las cargas aplicadas externamente que se producen, por ejemplo, elevando o transportando objetos, pueden someter a la columna lumbar a cargas muy elevadas. Para minimizar las cargas sobre la columna durante la elevación de objetos, la distancia entre el tronco y el objeto elevado deberá ser tan corta como sea posible. La presión intraabdominal y la contracción de la musculatura del tronco aumenta la estabilidad de la columna vertebral. La fatiga muscular del tronco puede exponer a la columna a un aumento de la durabilidad como resultado de la pérdida del control motor y por lo tanto un aumento en la solicitación sobre los ligamentos, discos y cápsulas articulares adyacentes. Y el último es que andar es un ejercicio excelente que implica una carga pequeña sobre la columna lumbar. Listo, muchas gracias por su atención.